pero en este momento ya estamos en contacto con Cristian Basualdo y le vamos a dar los muy buenos días a Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Buenos días, Mario. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Bueno, no hace falta que diga que sos cordobés. Se nota, ¿no? Sí, te deschaba esa musicalidad tan particular que tienen los cordobeses. Así que, bueno, mira, vamos a estar hablando de este tema de las usinas nucleares, las de Atucha en particular, que están a la vera del río Paraná. Pero antes me gustaría, para nuestros oyentes, que lógicamente no tienen por qué entender sobre qué es una usina nuclear, un reactor nuclear, que no tienen por qué saber qué es una reacción en cadena o cosa por el estilo, que nos expliques brevemente de qué se trata cuando hablamos de reactor nuclear, usinas nucleares, generadores de energía nucleares. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, las centrales nucleares son básicamente una máquina térmica. La fisión del uranio sirve para calentar agua. Claro. Lo que en una central térmica se utilizan los hidrocarburos para hervir el agua, producir vapor y mover una turbina, en una central nuclear se utiliza la fisión del uranio. Como toda máquina térmica, cumple el segundo principio de la termodinámica, que indica que no es posible convertir la totalidad del calor en trabajo mecánico. Así es. Por lo tanto, necesariamente las centrales nucleares necesitan un lugar donde depositar el calor que pierden por su ciclo termodinámico. Eso se llama sumidero de calor. En el caso de las Atuchas es el río Paraná. Además son máquinas térmicas muy ineficientes. Aproximadamente 2/3 del calor producido se pierde. Amigo, que decir, un 66% del calor que producen se pierde, o sea que básicamente solo con 1/3 se genera vapor de agua que mueve la turbina, que es un generador eléctrico, la turbina. Exactamente. Por ejemplo, la central nuclear de Embalse, el reactor tiene unos 2.000 megavatios térmicos, sin embargo, el generador tiene 656 megavatios. Eso nos da una idea de la pérdida de calor que se produce. Perfecto. Ahora, ese calor que se disipa es a través del agua. Quiere decir que hay agua que está en circulación y que se lleva ese calor, se lo lleva el agua. Esa es la realidad, ¿verdad? Es tal cual, es como vos explicaste. Ahora, si el agua no está en cantidad suficiente, eso significaría que hay calor que no se disipa, que se concentra. ¿Y qué consecuencias podría traer? Bueno, es una situación grave porque significa la pérdida del sumidero de calor principal de la central, y eso podría llegar a derivar en un accidente. O sea que se pierde el control sobre la reacción en cadena a partir de la cual se va haciendo este proceso, porque claro, una reacción en cadena es una bomba atómica. Pero en este caso se la puede controlar esa reacción a través de bueno, no sé exactamente, porque ¿cómo se la controla? Por un lado, disipando el calor. ¿Y qué otro mecanismo hay a partir del cual se controla esta reacción nuclear? Controlando el flujo neutrónico en el núcleo. Hay barras de control que se van introduciendo al núcleo o sacándolas para controlar el flujo neutrónico. La reacción se puede detener rápidamente. El inconveniente es que el núcleo de la central tiene muchos elementos que son inestables, y aunque se pare la reacción nuclear, el decaimiento radioactivo de los materiales del núcleo continúa. Por ejemplo, inmediatamente detenida una central,
aún ya sin flujo neutónico, sin producirse la fisión nuclear, todavía necesita remover un 5% de la potencia térmica del núcleo por esos materiales que siguen decayendo. Y el peligro es que si no se retira ese calor residual, comienza a aumentar la temperatura del núcleo y se pueden producir incidentes como pérdida de la geometría de las cañerías, y en el peor de los eventos posibles se produciría un derretimiento de una parte o de la totalidad del núcleo del reactor. Entonces, yo creo que nuestros oyentes han entendido, porque vos has sido claro, pero evidentemente estamos frente a una audiencia muy atenta, porque de lo contrario estos no son temas para la radio. Pero digamos entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque las usinas nucleares de Atucha fueron construidas después de la bajante más importante del Paraná que se recuerde, del año 1944. De manera que la pregunta es que frente a la nueva bajante histórica, que por otra parte puede ser más aguda que la de 1944, si estas usinas pueden entrar en una zona de riesgo por la ausencia de suficiente cantidad de agua. Bueno, si nosotros seguimos la documentación tanto de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa estatal que opera los reactores, como de la Autoridad Regulatoria Nuclear, ahí se ve que en la documentación ellos han hecho estudios, por ejemplo el último es en el 2016, donde habían calculado lo que sería la bajante o el estiaje, que le llaman, con una recurrencia de 100 años y aparentemente, según la documentación, estaba todo fríamente calculado. Pero en esa documentación figura un límite inferior de 0 metros. Recordemos que para todo lo que son nivelaciones de los ríos se utiliza como cero el nivel del riachuelo. Ajá. Entonces el nivel normal del río Paraná es de 2 metros, quiere decir que está 2 metros por encima del riachuelo, y se consideraba un mínimo de 0 metros. Y la licencia de operación de la central nuclear Atucha 2 la obligaba a llevar la central a una parada cuando el río alcanzara esa altura. Entonces, Nucleoeléctrica es evidente que esta bajante la sorprendió y no la esperaba, porque el 27 de julio le solicita a la Autoridad Regulatoria Nuclear modificar la documentación mandatoria que figura en la licencia de operación de los reactores, con el objeto de poder operarlos con un nivel de menos 0,5 metros, es decir, 50 centímetros más abajo de lo que decía previamente. Claro. Utilizan un eufemismo, porque el motivo del pedido, lo voy a leer textual, dice: unificar los conceptos relacionados con la operación a potencia de ambas unidades respecto al nivel de agua del río. Y bueno, la autorización de Nucleoeléctrica, de la Autoridad Regulatoria Nuclear, es una autorización transitoria, y además no está fundamentada. Sin fundamentarse, le dan una autorización que en principio, si vamos para nuestra audiencia, ¿no? Siempre cuando se toman estos límites hay un margen de seguridad, es decir, así como un medicamento hay una fecha de vencimiento, pero no es que automáticamente ese día se vencen, porque tienen un periodo un poco mayor, pero se toma por seguridad.
y así como, qué sé yo, digamos los cables de un ascensor tienen un coeficiente de seguridad por sobre el cálculo de resistencia de ese ascensor, esto se entiende que el cero absoluto, ese cero a partir del cual deberían pararse las centrales, tiene un margen de seguridad. Eso se sospecha, por lo menos. ¿Vos creés que están actuando con responsabilidad cuando asumen ese medio metro por debajo del cero para seguir operando con las usinas? ¿O creés, por el contrario, que se sigue operando con las usinas porque este es un momento donde no se puede dejar a la población sin energía, mucho más cuando estamos a 2 semanas de una elección? ¿Cómo lo lees vos esto? Yo lo que creo es que por la fecha de la autorización, 27 de julio, por el hecho de que la autorización es una autorización provisoria, todo eso indica que no ha habido una previsión. Modificar la documentación mandatoria ya con la bajante es como que la empresa está escribiendo el libreto arriba del escenario, está improvisando. Además ellos anunciaron la compra de 3 bombas flotantes para tomar agua del centro del río y bombearla hacia los canales de ingreso de agua a las centrales. Todas esas medidas indican una cierta improvisación. En cuanto a los motivos que llevan a Nucleoeléctrica... Perdóname, ¿las bombas están probadas, que funcionan bien, que no se tapan, que funcionan en el cauce del río correctamente? ¿Están probadas ya esas bombas o estamos en el aire? No, porque las han comprado recientemente. Inclusive la Autoridad Regulatoria Nuclear les solicita que a la empresa que les envíe tan pronto como sea posible los detalles técnicos de este sistema y le informe en qué momento se encontrará disponible para su utilización. Vale decir que las 2 centrales, Atucha 1 y Atucha 2, tenían originalmente 14 bombas, porque vos tenés que Atucha 1 tiene una casa de bombas, Atucha 2 tiene 3 casas de bombas, una sobre el río y 2 en los canales, y bueno, esas están diseñadas para diferentes operaciones. Hay algunas bombas que sirven para evacuar el calor residual luego de una parada. Pero el hecho de que hayan adquirido 3 más indican que hay como una nueva configuración de seguridad que esa no estaba estudiada. Entonces se ve una improvisación en la documentación. ¿Y vos por qué crees entonces que cuando el río llega a cero, digamos, ellos no paran la operación de las usinas? Bueno, hay como... Yo adivino 3 razones. Ellos, obviamente, para no parar los reactores y no quitar esa potencia, que entre los dos son unos 1000 megavatios, que se aportan al sistema argentino de interconexión. Una razón económica, aunque es más débil, porque Nucleoeléctrica no es una empresa que venda energía, sino que está diseñada para recibir una contraprestación en base a la potencia disponible, a otras variables. Yo creo que el principal motivo es político, porque Nucleoeléctrica está planeando entregar un predio en el sitio Atucha a una corporación nacional china que va a construir ahí un reactor chino, un modelo Hualong-1. Y me parece a mí que Nucleoeléctrica no quiere evidenciar que el sitio Atucha podría tener problemas con su sumidero de calor, porque la efectividad política de una tecnología depende también de su buen funcionamiento. Claro, y de las condiciones climatológicas.
Exactamente, Nucleoeléctrica, uno ve en las redes sociales, permanentemente insiste en que las centrales nucleares funcionan independientemente del clima, 24/7 dicen, 24 horas al día, 7 días de la semana. Bueno, eso no es tan así, la prueba está que la bajante del río Paraná puso en jaque al sitio Atucha, y dentro de todos los motivos, yo lo que veo que también está eso. Ellos se van a tomar un crédito de 8.000 millones de dólares, el Tesoro Nacional. Vos fíjate que por estos días se habla mucho de la toma de deuda, hay discusiones, qué deuda tomó tal o cual gobierno. Vos mismo lo has entrevistado a Héctor Zuliano, que es un especialista. Y un dato que me parece interesante para el público, que alguien podría decir que Argentina ya no puede tomar más deuda porque tiene que renegociar la deuda con el FMI, porque el stock de la ELIC ha aumentado mucho, pero resulta que sí, que se puede tomar una deuda en base a un crédito chino específico para construir esa central nuclear china. Es de 8.000 millones de dólares, al 7% de interés anual. Encima el 7% de interés anual, pero eso es una locura. Sí, es una locura. Sí. Bueno, en fin, daría es otro tema, ¿no? Pero es una locura porque nunca una tasa de interés puede superar a la tasa de crecimiento del país. Si no, la velocidad de la deuda es mayor a la velocidad de crecimiento del capital y por tanto la deuda termina consumiendo a su capital. Lógicamente que los chinos no se hacen problema cero en este sentido, pero bueno, no está bien. Yo la última pregunta que te quiero hacer, Cristian, que la verdad es que merecería mucho más tiempo del que hoy puedo tener, pero es la siguiente: ¿qué pasa si encima de todo la bajante del río sobrepasa ese menos 0,5 metros que sería el límite donde quien administra a o quien autoriza a Nucleoeléctrica admitiría ya casi en los límites de la seguridad posible? ¿Qué pasaría si todavía hay una bajante un poquito superior a la misma? Bueno, en principio pararían los dos reactores de Atucha 1 y Atucha 2, y todavía tiene bombas para remover el calor residual. Esas bombas pueden llegar a operar hasta menos 1 metro, inclusive Atucha 1 tiene una bomba que puede operar con una altura del río de menos 2 metros. En el caso de que lleguen a fallar esas bombas, todavía tienen lo que se llama un segundo sumidero de calor, es decir, tienen un reservorio, un stock de agua, que esa agua se inyectaría a los generadores de vapor y se ventearía el vapor a la atmósfera. Es decir, todavía Nucleoeléctrica, todavía las centrales tienen dispositivos para llevarla a una parada. Lo que pasa que las condiciones son más restrictivas. Si se produce la bajante y a lo mejor es marea baja, hay una subestada, falla una bomba, ya empieza a haber menos elementos para llevar el reactor a una parada fría, es decir, se opera con un riesgo mayor, que no se conoce actualmente porque la autorización es transitoria y la Autoridad Regulatoria Nuclear no ha hecho el correspondiente expediente con su evaluación probabilística de seguridad y todo lo que corresponde. Quiere decir que desde el punto de vista emocional uno podría decir no estamos para quedarnos tranquilos ni tampoco para enloquecernos. Diríamos que habría que estar atentos a esta situación. No olvidemos que esto está a 100 kilómetros de la capital federal, es decir que cualquier situación de accidente que allí ocurra afecta a una masa de población increíble, ¿no?, de millones y millones de personas. ¿Vos dirías que nos quedemos tranquilos o atentos? Creo que vos lo resumiste de manera perfecta. No es algo para olvidar, tampoco es algo para causar pánico,
pero creo que hay que algo a tener en cuenta. No necesariamente va a ocurrir un accidente como el de Chernóbil, pero puede ocurrir algún incidente, alguna descarga no planificada de material radioactivo. Digamos, al operar a un nivel más bajo del que estaba previsto, implica un riesgo mayor. Ojalá que no suceda nada, por supuesto. Claro, claro. Bueno, como dijo la ministra, no somos un país aburrido. Tenemos 1000 motivos para estar pendientes de la seguridad. Bueno, Cristian, quizás dentro de no muchos días te vuelva a contactar para que nos sigas contando sobre esta materia, y dado que vos en el pasado hiciste, no hace tanto tiempo, hiciste un análisis sobre lo que pasaba con, no sé si llamarle desechos o residuos en embalse, te vamos a llamar para preguntarte qué pasa con esos mismos elementos que Atucha evidentemente genera, y en algún lugar esos elementos deben estar depositados. Así que te vamos a consultar sobre esa materia. Con todo gusto, Mario. Bárbaro. Bueno, Cristian, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Saludos. Chau. Bueno, hemos hablado con Cristian Basualdo, que ha hecho una investigación sobre esta materia, y como ustedes habrán visto, tal cual dice la ministra de Seguridad, Frederick, la Argentina es un país entretenido, porque no es que usted se puede ir a dormir tranquilo, porque si no lo asaltan, como a mí que me asaltaron el martes 13 de julio, puede pensar que puede ocurrir un accidente nuclear en el país. Bueno, yo diría que no es para que realmente nos pongamos en estado de locos, de nerviosos, de histéricos, de qué sé yo, no sé qué nombre apropiado, pero tampoco es para que desatendamos la cuestión.